En este video hablaremos del magnetismo. Cuando hablamos del magnetismo o de la energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, junto a la electricidad, como lo vimos en el video pasado, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. ¿Qué es el magnetismo? Cuando hablamos del magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de radiación electromagnética, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnético, campo magnético. Y si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, no todas lo hacen de la misma manera. Algunas materias, como ciertos metales ferromagnéticos, en especial el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones, son particularmente propensiones a ello y por ende pueden constituir imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial. Por ejemplo, como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales, electroimanes. Con ello, la mayoría de los imanes son dipolos magnéticos, están dotados de un polo positivo y un polo negativo. Cada uno de estos polos ejerce una fuerza sobre otros imanes o metales ferromagnéticos que encuentren en su área de acción, según una ley que establece que los polos semejantes se repelen, mientras que los opuestos se atraen. ¿Qué es el magnetismo? Cuando hablamos de magnetismo, de la energía magnética, nos referimos a uno de los componentes de la radiación electromagnética, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre tipos de materiales y un campo de energía magnética, o sea, campo magnético. Si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, no todas hacen de la misma manera. Algunos materiales, como ciertos metales ferromagnéticos, en especial el hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones, son particularmente propensos para ello y por ende pueden constituir imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial. No todos los crea la naturaleza, como por ejemplo como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales. La mayoría de estos imanes son dipolos magnéticos. ¿Qué es eso? Están dotados de un polo positivo y uno negativo. Cada uno de estos polos ejerce como una fuerza sobre otros imanes o metales ferromagnéticos que encuentren en su área de acción, según una ley que se establece de los polos semejantes se repelan, mientras que los opuestos se atraen. Estos dipolos pueden darse a una escala macroscópica, o sea, muy pequeño. Por ejemplo, en el planeta Tierra existe un polo norte y un polo sur, cada uno
ejerciendo una influencia magnética que permite el funcionamiento de las brújulas o microscópica, como por ejemplo en la orientación de ciertas moléculas que te puede identificar cuál es norte, cuál es sur, este o oeste, debido a la carga eléctrica de sus átomos. Y estas fuerzas de magnetismo juegan un rol importante entre las fuerzas elementales. Aquí vamos con la historia del magnetismo. El ser humano conoce el magnetismo desde épocas tempranas, desde la época de las piedras. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto. Otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia, de Meandro, Asia Menor, atraían el hierro. De ahí proviene el nombre magnetismo. De algún modo, el ser humano logró desde temprano comprender el magnetismo terrestre usándolo en la fabricación de brújulas hacia el siglo XVII, antes del surgimiento como el tal de las ciencias que luego se abocarían al estudio de este fenómeno. El primer tratado propiamente formal de magnetismo fue escrito en el siglo XVIII por el francés Peter Peregrines de Marie Curie, preludio a los futuros estudios científicos de William Gilbert y sobre todo Hans Christian Olden, quien descubrió que el magnetismo no se limitaba únicamente a imanes, como mucha gente piensa, sino que tenía un vínculo estrecho con la corriente eléctrica. Esto abrió la puerta para que Andrew Murray Ampère, Carl Friedrich Gauss, Michael Faraday y otros inauguraran el campo electromagnético. Y luego James Clerk Maxwell lo determinará a través de su célebre conjunto de ecuaciones. La electricidad y el magnetismo, el magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculados y juntos componen el electromagnetismo, una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, puede generar una corriente eléctrica aprovechable, como ocurre de hecho en algunos tipos de generadores. Al mismo tiempo, al hacer circular una corriente eléctrica por ciertos tipos de metales, no los puedes convertir a electroimanes y hacer que atraigan a ciertos metales o materiales ferromagnéticos. Esta relación se fundamenta en la naturaleza atómica de los materiales, en los que los electrones de la órbita más lejana del núcleo del átomo positivo pueden ser arrancados o transferidos de una molécula a otra, generando así un flujo eléctrico corriente y polarizando el conjunto, es decir, inclinando la carga eléctrica hacia un lado positivo y uno negativo. ¿Y en qué se aplica? El magnetismo ha sido utilizado por la humanidad desde hace mucho tiempo. La invención de la brújula y su uso para orientarse marcando la dirección fija del norte a sur fue clave en el desarrollo de la navegación. Por otro lado, grandes imanes se emplean en las industrias de la generación eléctrica, en la medicina, por ejemplo en exámenes por resonancia magnética, ahí el nombre, ¿verdad? En la ingeniería, el desarrollo de motores, la conducción y el almacenamiento de cargas eléctricas. Si te gustó este sabroso video, no olvides darle like y compartirlo. A mí me ayudarías mucho y estaría muy agradecido contigo, amigo. Chao.